Hola, soy María Eloy García y esto es Rimbomba. Hombre, no sé si puede potenciar la lucha de clases. Lo que sí estoy convencida de que potencia, y hablo desde el punto de vista de un lector, no tanto de un poeta y su intención, sino cuando yo leo, de alguna manera es ser consciente de estar en el universo, como, con qué calidad y con qué ternura, por ejemplo. Y si eres consciente de estar en el mundo, probablemente se potencien muchas cosas. Ya llegar a la lucha de clases no sé si es tan sencillo, ojalá. En principio lo que más me interesa es que conmueva y comunique, y con eso ya me doy por satisfecha, la verdad. Yo creo que todo en el mundo es susceptible de ser poético. Quiero decir, y no soy la única que lo piensa, desde Pessoa hasta, yo qué sé, Wisława Szymborska. Creo que Pessoa decía que el arte vive en la calle de la vida. De alguna manera no hay nada susceptible de ser poético, una cajera de supermercado o una sucursal bancaria. La tristeza habita en todas partes, y la felicidad también, y todas las sensaciones que uno tiene cuando entra a un edificio de uso múltiple a hacer la declaración de la renta. Es un puñetero estado de ánimo brutal, y la cotidianeidad hace lo suyo en el interior de todo. Así que yo creo que todo eso es una pulsión del presente y, por tanto, ya te digo que poético, por supuesto. Y la poesía, ya digo que está en todas partes, y voy a poner un ejemplo. Me acuerdo de sacar dinero de un cajero de Unicaja, en este caso, que era mi banco, y de repente soltó en la pantalla una frase maravillosa, que era: consigue un tipo estupendo a la hora de solicitar tu crédito fidelidad. Solo hay que saber encontrarlo.